perspectivas personales, pues que más que menos estarán más o menos interesados en estos temas, pero quién sabe si alguno de ellos se siente motivado por alguno de estas charlas que os estamos dando y acaba también formando parte de esta bendita profesión, ¿no?, de investigadores, ¿no? Pues será bienvenido. Yo lo que os voy a pedir es que os relajéis y que vayamos a pasar un rato conversando. Vais a tener todas las diapositivas, con lo cual no os preocupéis si hay alguna diapositiva que voy muy rápido y la paso más o menos rápido. Yo después de la charla le voy a facilitar a Mercedes las diapositivas para que os las distribuya. Y entonces, y además las podéis usar en clase, las podéis hacer lo que queráis. Se trata de que tengáis recursos y tengáis pues una serie de elementos educacionales que podáis llevar pues a vuestras clases. Bueno, sin más dilación, dejadme presentar. Deberíais estar viendo la primera diapositiva, si todo va bien. Y hoy vamos a hablar de CRISPR, vamos a hablar de edición genética con estas herramientas. Y bueno, me gusta empezar pues agradeciendo y celebrando y felicitando a estas dos investigadoras. No abundan las investigadoras que son premiadas, no porque no existan, hay muchas investigadoras haciendo muy buen trabajo, pero esta es la primera vez que dos investigadoras reciben un premio Nobel, ¿no?, de cualquiera de las categorías. En este caso, el premio Nobel de Química, que recibieron en octubre de 2020, Emmanuelle Charpentier, que es una microbióloga y que trabaja en Max Planck de Berlín, es francesa de origen, y Jennifer Doudna, que es una norteamericana bioquímica y que trabaja en la Universidad de California en Berkeley. Ellas recibieron, como os digo, este premio Nobel de Química en el año 2020 por el desarrollo de un método de edición genética. Fijaros en el cuidadoso uso de los artículos que hizo la Academia Sueca de Ciencias. No dijo por el desarrollo del método CRISPR, sino por el desarrollo de un método de edición genética, lo cual ya dejaba traslucir que estábamos ante uno más de varios métodos que se habían ido proponiendo a lo largo de la historia reciente, pero de los cuales el que había triunfado sin ningún género de dudas pues era naturalmente el sistema CRISPR-Cas. Pero no por ello que hay que olvidarse, y luego voy a hacer una pequeña referencia a alguno de los anteriores, y simplemente por recordar y para poner las cosas en su contexto, en 1995 las primeras meganucleasas de levaduras, unas enzimas de restricción que son capaces de detectar grandes secuencias de ADN y cortar el ADN en doble cadena. Bueno, estas eran las primeras que se encontraron. Lo que sucede es que estas meganucleasas tenían versatilidad nula. Es decir, o tienes la secuencia que corta esta enzima o no la tienes. Y si no la tienes, pues no la puedes usar. Muchos años más tarde se consiguió generar meganucleasas recombinantes que tenían la posibilidad de detectar secuencias distintas. Pero claro, esto ya coincidió más o menos con el auge de los sistemas CRISPR-Cas y efectivamente pues, no tuvieron el éxito, ¿no? Entre medias tuvimos unas herramientas pues parcialmente o totalmente artificiales. Las totalmente artificiales fueron las nucleasas de dedos de zinc desde hace más de 20 años, en 2001, en la cual se combinaba pues, la direccionabilidad en el ADN utilizando los dominios proteicos de factores de transcripción, de estos que se llaman de dedos de zinc. En particular, pues cada 3 aminoácidos son capaces de contactar con 3 letras del ADN y con diferentes combinaciones se puede pues, hacer una ristra de péptidos que vayan directamente a contactar con la secuencia deseada. Y para el corte se echó mano del dominio de corte de una enzima de restricción de una bacteria, que es el FOC1, que tiene la particularidad también que corta en doble cadena. Esto durante un tiempo pues funcionó y dio lugar pues, a una serie de experimentos, pero tenía un problema y era que eran comerciales y que no se podían generar en el laboratorio de los investigadores, que tenían que pasar por caja y tenían que encargarlas a la empresa correspondiente. Una alternativa intermedia surgió en el 2011, lo que pasa que claro, estos investigadores no sabían que estaban a 1 o 2 años de que surgiera la revolución CRISPR.
Bueno, no lo sabían ellos ni lo sabía prácticamente nadie, pero en el 2011 pues lanzaron esta propuesta de TALENs, las nucleasas TALE, que utilizan pues también la capacidad que tienen unos factores de transcripción de, en este caso, otras bacterias, unas bacterias que son patógenas de plantas y que con otro código de aminoácidos pues son capaces de unir cada una pareja de estos aminoácidos en una zona central de este dominio, son capaces de unir una letra del ADN, una A, una G, una C, una T, y también usaron el enzima FOC1 para cortar el ADN. Estas tenían mayor versatilidad porque eran complejas, se podían construir estos dominios proteicos cambiando los aminoácidos según la secuencia que quisiéramos dirigir, pero era complicado. Os lo digo personalmente porque nosotros invertimos casi 3 años en el desarrollo de herramientas Talent sin demasiado éxito. Evidentemente esto explotó y saltó todo por los aires con las herramientas CRISPR-Cas, porque aquí lo que subrayo y lo que creo que es importante que hay que comunicar es que aquí no tuvimos que inventar nada. Aquí lo que hicimos fue pues congratularnos de que los procariotas, de las bacterias y las arqueas, pues ya hubieran inventado una herramienta que cortaba el ADN de forma específica usando como guía no una proteína, sino usando una molécula de ARN y la complementariedad de bases OH-MiCRIP, estos 20 ribonucleótidos complementarios a los correspondientes 20 deoxirribonucleótidos presentes en el ADN. Y esto tenía una versatilidad máxima, porque si os dais cuenta, la misma nucleasa es capaz de cortar en cualquier sitio del genoma, simplemente lo único que tenemos que hacer es cambiar la guía. Este fue un invento que fue pulido y optimizado durante literalmente miles de millones de años en procariotas hasta que fue descubierto, hasta que fue esto puesto de manifiesto y a alguien se le ocurrió trasladar esta herramienta que usan las bacterias, como veréis ahora para defenderse de los virus, trasladarlo a una herramienta de edición. Bueno, aquí tengo que mencionar a nuestro microbiólogo de referencia, Francisco Juan Martínez Mojica, Francis Mojica, que fue el que hace 29 años, en 1993, publicó por vez primera la descripción de unas curiosas secuencias en unas arqueas que vivían en las salinas de Santa Pola, cerca de Alicante, donde él está en la Universidad de Alicante, y que él estaba intentando estudiar para entender cómo podían resistir tal alto grado de salinidad. Y lo que se encontró fue un genoma pues, peculiar. Cada vez que alguien se encuentra un patrón en biología, tiene que pensar que tiene que haber una fuerza directora que lo mantiene, ¿no? Sabéis que en genética una secuencia determinada se mantiene si tiene una función asociada. Si no tiene una función asociada, las mutaciones se van acumulando hasta desdibujar esta secuencia inicial. Cuando uno encuentra una secuencia como la que veis aquí, con estos rombos, que quiere decir la misma secuencia repetida un número determinado de veces, espaciadas por otras del mismo tamaño, pero cada una con secuencias distintas, pues se tiene que preguntar si esto sirve para algo. Mucha gente lo vio y Francis directamente no fue el primero, japoneses y holandeses lo vieron anteriormente en otras bacterias, en gram negativas y en gram positivas, pero no le echaron cuentas y hay que agradecerle a Francis que decidiera dedicar el resto de su carrera profesional a intentar entender. Y esto le llevó pues aproximadamente 10 años. Esto empezó en 93 y en el 2003 pues tuvo su momento eureka, y su momento eureka fue cuando se percató que estos fragmentos que habían entre las secuencias repetitivas pues en bastantes casos eran fragmentos de genomas de virus que infectaban a esas bacterias. Y además esto lo unió con una observación que fue fundamental. Cuando una bacteria llevaba un fragmento del genoma de un determinado virus, era resistente a ese virus, ¿no? Por lo tanto, blanco y en botella, pues se percató de que había descubierto nada menos que un sistema inmunitario de defensa de base genética en procariotas. Fijaros que os he dicho 2003, y alguno de vosotros, si lo habéis leído o estáis familiarizados con esta literatura, me diréis, no, pero es que el artículo de Francis es de 2005. Naturalmente que es de 2005,
Fueron casi los 3 años, 2003, 2004 y 2005, que le llevó convencer a los revisores que había encontrado algo relevante, porque nadie le creyó. Nadie creyó. Imaginaros un investigador desde Alicante, sin colaboradores externos, apenas publicando con estudiantes, que dice que ha encontrado un sistema de defensa, un sistema ancestral, un sistema de base genética que sirve para, digamos, atacar a los virus invasores, ¿no? Esa fue una propuesta que experimentalmente no pudo demostrar, y no pudo demostrar porque él trabajaba con Escherichia coli y años después se percató que la Escherichia coli que tenemos en el laboratorio tiene los sistemas CRISPR-Cas inactivados, pero eso no lo sabía en 2003. Por lo tanto, él no se amilanó con los resultados negativos experimentales y él estaba convencido de que la propuesta era correcta y la publicó en 2005. Bueno, este artículo, que finalmente, tras haber pasado por todas las editoriales y todas las revistas de mayor prestigio, acabó publicado en una revista digna, que es Journal Molecular Evolution, pero que está alejada de las top 10. Este artículo resulta que lo leyeron muchos otros investigadores y empezaron a trabajar. Y de hecho a Francis le debemos que haya puesto a todo el mundo a trabajar en este mismo sentido, y de hecho este es el padre, ¿no? El padrino le llaman en el campo de las CRISPR. Como veis, en procariotas, a vuestra izquierda, estos sistemas tienen estas secuencias víricas que se capturan en una infección anterior. No todas las bacterias mueren cuando se produce una infección, algunas sobreviven y capturan fragmentos de ese DNA del virus, fragmentos que son incluidos dentro de este array de CRISPR que se transcribe, y estos fragmentos de ARN están por ahí danzando en el citoplasma de la célula, y la próxima vez que el virus de la misma clase se acerca y pretende inyectar su ADN, este ARN se aparea con este ADN entrante, porque evidentemente es la misma secuencia, y este apareamiento dispara una serie de nucleasas que lo que hacen es digerir el DNA del invasor. Es un sistema eficacísimo, es un sistema absolutamente optimizado, ¿no? Esto es, biológicamente, es probablemente de las cosas más interesantes que se han descubierto en los últimos años. Bueno, los que siguieron después de Francis se decidieron a descubrir pues, una serie de componentes del sistema CRISPR-Cas, tanto componentes ARN como componentes nucleasa, para poder sacarlos fuera de su contexto y convertirlos en herramientas de edición genética, tanto en células como en embriones, como en plantas, en levaduras, en otras bacterias, etc. Esto les llevó 20 años. Aquí tenéis 12 investigadores e investigadoras que fueron claves, según mi opinión. Hay más, pero estos creo que son los más destacables, empezando por Francis y acabando por los 4 genetistas que están en la última fila. Fijaros que en el centro están Charpentier y Dunna, no solamente ellas, sino también a su derecha Virginijus Signis, un investigador lituano. Las 3 personas se percataron en 2012 de que este sistema de defensa de las bacterias podía usarse fuera de contexto como una herramienta de edición genética. Quienes llegaron primero a publicarlo, y así quedará para la historia, pues fueron Charpentier y Dunna. Signis llegó 2 meses más tarde y por eso pues la historia no le hará tanta justicia, pero mi deber es recordaros que pues las cosas ocurren en muchos sitios, a veces simultáneamente en el mundo. Os decía que estos 4 últimos investigadores fueron los que demostraron a partir de enero de 2013, justamente ahora hace 9 años, que la propuesta de Charpentier y de Dunna, porque fue exactamente eso lo que hicieron, proponer, de la misma manera que Francis propuso que esto era un sistema inmunitario, y de su demostración experimental se encargaron Rodolphe Barrangou y Philippe Horvath, los 2 que están a su derecha, pues Charpentier y Dunna se encargaron de proponer que esto podría usarse como herramienta, y quienes lo comprobaron fueron en primer lugar pues estos 4 genetistas. 2 de ellos son los que me interesará destacar, que son Feng Zhang y George Church. Voy a adicionar un 13º investigador que luego os voy a contar porque va a ser muy relevante en la evolución reciente de estas herramientas. Os decía que quien también pensaba que podrían haber recibido el premio Nobel, porque en definitiva fueron quienes demostraron que Charpentier y Dunna y en su origen Francis estaban en lo cierto, pues fueron Feng Zhang, a vuestra izquierda, del Instituto Broad, del MIT en Boston,
y George Church de la Facultad de Medicina en Harvard, de la Universidad de Harvard. Ellos fueron los que, trabajando de forma independiente, demostraron que esto funcionaba muy bien en células de ratón y en células humanas, y hubo quien pensó que ellos también deberían haber sido merecedores. En cambio, la Academia Sueca decidió premiar a quien tuvo la idea magistral, y esto sí que hay que reconocérselo y hay que subrayarlo. Mucha gente llevaba desde el 2003 al 2012, casi son 10 años de trabajo, mucha gente siguió investigando estos sistemas CRISPR de muchas maneras, pero hubo estas dos personas y luego Signis que se dieron cuenta de que esto podía usarse como una herramienta de edición. Este 13º investigador que os quería comentar es David Liu. David Liu es colega de Feng Zhang y también es un ejemplo de muchas cosas. Es un innovador nato, es biólogo, es ingeniero, es químico, es un biólogo de sistemas, es una persona que integra muchos conocimientos y de hecho ha revolucionado el campo, y me voy a referir a él varias veces al final. En definitiva, fijaros, este es el sistema que propusieron Dunna y Charpentier en junio de 2012. En junio de 2012, ahora vamos camino de los 10 años, pues lo que ellos descubrieron de una bacteria que es patógena para nosotros, Streptococcus pyogenes, que causa otitis y laringitis, en nosotros descubrieron que había una nucleasa que se llamaba Cas9, esta mancha amarilla, que cortaba en doble cadena y generaba estos cortes en doble cadena, estos triangulitos rojos, pero no cortaba al azar, sino que cortaba donde le indicaba una guía de ARN, esta guía sintética y psg-RNA, y esta guía, pues en definitiva, marcaba dónde tenía que cortar. Bueno, estas secuencias no se podían escoger al azar, sino que tenían que cumplir un requisito, y el requisito también se lo debemos a Francis, ¿no? A veces se olvida la gente, y este requisito, y además biológicamente creo que es muy interesante para discutirlo en la clase, porque seguro que quien más, quien menos, los más avezados van a decir, un momento, si la bacteria tiene un fragmento del virus y tiene la capacidad de cortar la secuencia del virus, ¿por qué la bacteria no se suicida? ¿Por qué la bacteria no se corta a sí mismo el genoma, ¿no? Bueno, pues no se corta a sí mismo porque la nucleasa solamente corta cuando al ladito de la guía tiene esta secuencia, este motivo adyacente al protoespaciador, esta PAM, que es la secuencia que está presente en el genoma del virus y que por lo tanto la bacteria sabe cuándo está ante una secuencia que es la del virus o cuando está ante su propio genoma. Su propio genoma naturalmente no tiene la PAM y la secuencia del virus claro que la tiene. Por lo tanto, Francis, cuando descubrió esto, pues se percató que cuando se capturaban fragmentos del genoma del virus, no se capturaban fragmentos al azar, sino que se capturaban fragmentos al lado de estas secuencias PAM, que naturalmente son distintas según la nucleasa que opere en cada uno de los casos, ¿no? Lo que estamos haciendo en ADN es determinar la capacidad de editarlo, de cambiar una letra cualquiera, un nucleótido cualquiera, por ejemplo esta G, este par GC, pues cambiarlo por un par AT. Y esto es una capacidad de modificación con precisión y con esta certidumbre que veréis que tiene sus posibles problemas, pero esto es algo que no habíamos sido capaces de hacer anteriormente. ¿Cómo se puede esto llevar al aula? ¿Cómo podéis utilizar pues algún ejemplo, ¿no? Bueno, yo he usado diferentes ejemplos, ¿no? Y a mí me gusta usar el ejemplo de las palabras, ¿no? Yo no sé cuántos jóvenes actualmente siguen jugando al Intelec o al Scrabble, probablemente pocos o ninguno, pero seguro que hay alguna aplicación similar que existe en los móviles y entiendo que así sí que podrán jugar, ¿no? A uno le pueden tocar unas letras con las cuales pues no se puede hacer una palabra, pero resulta que esto es tan sencillo como cambiar una letra, la D por la F, y de repente hemos creado una palabra. Y no solamente podemos corregir una mutación, en este caso un error tipográfico, y generar una palabra, sino que podemos cambiar el sentido de la palabra, porque esa F, si la cambiamos por la G, ahora cambiamos a una palabra que pues tiene un significado totalmente distinto, ¿no? Y esto es algo que está ocurriendo pues, con nuestras secuencias, con nuestro ADN. ¿Qué son estas herramientas? Pues son tijeras, son nucleasas, cortan ácidos nucleicos, en particular ADN, luego veremos que también a veces cortan ARN. Por lo tanto, lo que hacen es cortar. Ahora, ¿cómo convertimos el corte en una adición? Esto es porque el corte que se provoca en cualquier cromosoma
es una agresión muy importante que la célula pues detecta inmediatamente. Hay una serie de proteínas, entre ellas una que se llama el guardián del genoma, que es la proteína P53, que la habréis visto o habréis leído de ella como antitumoral, que cuando está mutada está asociada al desarrollo de muchos cánceres, pero que entre sus funciones primarias está la de constantemente repasar el genoma a la búsqueda de estos cortes de doble cadena, ¿no? Porque si no se reparan hay un fragmento del cromosoma que se va a perder la próxima división porque no va a estar unido al centrómero. Entonces hay dos maneras de reparar, la que existe en todas las células, que es la de vamos a reparar esto lo más rápido posible a pesar de que nos equivoquemos, que es lo que técnicamente se llama la unión de extremos no homólogos y que progresa insertando y borrando nucleótidos al azar, a la búsqueda de una microhomología que permita situar alguna A delante de alguna T o alguna G delante de alguna T y que permita pues, restituir la continuidad física del cromosoma. Naturalmente, como hemos añadido y quitado letras al azar, lo más frecuente que ocurre al reparar el gen de esta manera es que el gen acaba siendo inactivado, porque resulta que hemos cambiado la pauta de transcripción o hemos cambiado alguna señal del propio gen. Entonces, actualmente, si miramos para atrás, pues la utilización de CRISPR para cortar un gen y provocar su inactivación, pues es probablemente una de sus utilizaciones más adecuadas. ¿Qué podemos hacer alternativamente? Pues darle al sistema una secuencia que tenga homología, que sea similar a izquierda a derecha del corte, que sea capaz de introducir estas secuencias de novo, y esto sí que es edición. Aquí podemos insertar una mutación o podemos corregirla. Nos hubiera gustado que las células utilizaran la ruta de la derecha preferencialmente, pero nos ha llevado unos cuantos años en darnos cuenta de que esto no es así. Y esto ha cambiado la manera como hemos utilizado las CRISPR desde el año 2012 y 2013, como vais a ver. Bueno, CRISPR están en todos los lados. Voy a dar algunos ejemplos, no muchos, pero encontraréis un montón de ejemplos en plantas, en insectos, en animales, en personas, en diagnóstico. Por lo tanto, CRISPR es una herramienta más de cualquier laboratorio de biología molecular que sirve para cortar, para insertar, para reemplazar, para modificar, para marcar, para modular. Y esto tiene pues, su papel en biología, en biotecnología, en biomedicina. Prácticamente a mí me gusta decir que el límite está en la imaginación de los investigadores, ¿no? ¿Qué es lo más sencillo que podemos hacer con CRISPR? Pues cargarnos un gen. Lo que se utiliza esta terminología pugilística de boxeo en inglés, que es el knockout, ¿no? El KO. Vamos a cortar un gen en alguna parte del gen y vamos a sentarnos y a esperar que la célula resuelva este corte, y al resolver este corte pues va a producirse la inactivación del gen. Esto se ha convertido en una trivialidad, esto es muy sencillo. Esto era muy complicado anteriormente, seleccionar específicamente cómo podíamos inactivar un gen. Esto se ha convertido en algo muy sencillo en cualquier especie, ¿no? Esto sirve, pues, por ejemplo, para inactivar genes que se utilizan. Estamos estos días viendo las noticias del primer xenotransplante de corazón de cerdo humanos. Sabéis que estos cerdos tienen 4 inactivaciones y 6 genes humanos adicionados, ¿no? 10 modificaciones genéticas. Algunas de estas inactivaciones pueden haber tenido lugar mediante sistemas CRISPR. Pero es que además resulta que George Church, el primero que utilizó los sistemas CRISPR también en células, en el año 17, pues se preocupó de inactivar las más de 60 copias de un retrovirus porcino que está presente en el genoma de los cerdos y que se había especulado que estos retrovirus porcinos endógenos, en inglés PER, podían pues, ser un problema si órganos de estos cerdos se trasplantaban a personas, dado que estas personas tendrían que vivir con inmunosupresores, ¿no? Y si combinamos inmunosupresores con retrovirus, pues la mezcla no resultaba demasiado prometedora. Entonces, una de las ideas que planteó y uno de los retos que planteó Church fue: vamos a ver cuáles son los límites de esta técnica y vamos a ver si es capaz la técnica no solamente de inactivar un gen, sino inactivar más de 60 genes a la vez, o más de 60 copias del mismo gen a la vez. Y lo consiguió, y estos cerditos, pues una vez se le añadan las modificaciones genéticas adicionales, pues también podrán ser usados en trasplantes, ¿no? Sabéis que en trasplantes, después de más de 30 años de pruebas en simios, sobre todo en babuinos,
la primer ensayo que se hizo en humanos fue en septiembre del año pasado. Se le conectó este riñón de cerdo modificado genéticamente a la pierna de una mujer en muerte clínica y estuvo conectado a circulación y generando orina durante 54 horas, ¿no? Fue no exactamente un xenotrasplante, era ectópico porque se le conectó a la pierna y la mujer pues estaba muerta, simplemente latía su corazón y tenía un respirador. Y de verdad, el primer xenotrasplante lo hemos conocido hace unos 10 días, ha tenido lugar en Maryland, el otro fue en Nueva York. En este caso, esta persona, David Bennett, ha recibido el corazón de un cerdo modificado genéticamente. Esta persona no era candidato para las listas de espera, tenía una serie de patologías adicionales que no lo hacían seleccionable para un trasplante, por lo tanto hubiera fallecido por su corazón dañado. En fin, en principio pues está sobreviviendo. Esto es uno de los ejemplos que se pueden poner. También tenemos el ejemplo de Francisco Barro, que trabaja en el Instituto de Agricultura Sostenible, porque me gusta poner ejemplos de nuestro país. Él es un investigador no necesariamente muy conocido, pero que ha hecho una cosa muy importante. El trigo, lo que ha conseguido es, utilizando CRISPR, inactivar pues casi en su totalidad, más de un 95%, los genes de las gliadinas. Las gliadinas del trigo son los componentes del gluten. Un trigo en el cual tenga menor contenido de gliadinas es un trigo que puede ser panificado y cuyos derivados, cuyos panes y harinas, pues pueden ser consumidos por las personas con celiaquía, con enfermedad celíaca. Y esto es algo que nos debería congratular a todos y que debería haber llegado al mercado. Esto lo generó hace unos años y aquí en Europa, pues debido a las legislaciones que tenemos a nivel europeo, no ha sido posible y él ha establecido contacto y una serie de relaciones con empresas norteamericanas que son las que van a llevar en definitiva este producto al mercado. Pero como veis también hay ejemplos en plantas, o como el primer producto que ya ha llegado al mercado en Japón, no en Europa, que son estos tomates en los cuales se ha utilizado CRISPR para inactivar el dominio autorregulador de una enzima que fabrica un neurotransmisor que es GABA, y este neurotransmisor, entre otras propiedades, su aumento en el tomate hace que pueda ser consumido por personas que tienen una elevada presión sanguínea arterial, y esta hipertensión puede ser controlada con pastillas con GABA o bien comiéndose una ensalada de estos tomates, lo cual me parece una cosa estupenda y excelente, ¿no? En definitiva, es el primer ejemplo de plantas editadas genéticamente que llegan al mercado, no aquí en Europa, pero sí en Japón y en Estados Unidos hay otros ejemplos. Si combinamos la utilización de sistemas CRISPR en CIS quiere decir en la misma molécula del ADN, podemos promover que se produzcan errores, y errores que el sistema de reparación se equivoque y una los extremos externos, de tal manera que se salte lo que hay en medio y produzca una deleción. Y esa deleción sabéis que está en la base de muchas enfermedades y ahora somos capaces de reproducir estas deleciones. Nosotros, con ayuda de este investigador italiano, David Iseruia, que hizo la tesis con nosotros, luego el postdoc, luego se fue a Estados Unidos y ahora ha regresado y ha montado su laboratorio en Viena, pues lo que aplicamos esta tecnología es para eliminar los interruptores del gen, lo que permite a los genes activarse o desactivarse a voluntad en el tejido en el cual tienen que funcionar. Porque no sabíamos cómo hacerlo, porque acordaros que en el DNA no codificante, pues que es la gran mayoría de nuestro genoma, hay una cantidad impresionante de secuencias repetitivas que inhabilitan cualquier intento de uso de homologías, ¿no? De estrategias tradicionales de inactivación. Mientras que con CRISPR solamente necesitamos 20 secuencias a la izquierda y a la derecha de nuestro elemento regulador favorito y generar la deleción. Esto fue el primer resultado que tuvimos. Nosotros trabajamos con pigmentación y este es un gen que se llama el gen de la tirosinasa. El ratón que está abajo tiene el gen intacto y el que está arriba tiene el gen intacto, pero uno de los elementos reguladores que sospechábamos que era importante, cuando lo eliminamos, fijaros que se nos cae la expresión de una forma muy evidente, con lo cual hemos comprobado funcionalmente que efectivamente ese interruptor génico pues era relevante. Y este fue un experimento que parece muy sencillo, pero que nos llevó más de 20 años poder hacer, y no lo pudimos hacer hasta que no tuvimos ante nosotros la utilización de estas herramientas. Bueno, esto lo hemos repetido con otros elementos reguladores y nos ha permitido pues entender
cómo está organizado este gen en relación a sus genes vecinos, no solamente este gen, sino otros muchos genes. Esto ilustra que podemos hacer experimentos que hace unos pocos años, pues los podíamos soñar, pero no los podíamos llevar a cabo, ¿no? Esto es lo que nos ha permitido CRISPR. ¿Qué otras cosas podemos hacer con CRISPR? Podemos incorporar mutaciones puntuales, ¿no? Sabéis que hay muchos ratones que son mutantes de muchos genes que también compartimos con otros muchos mamíferos, nosotros, ¿no? También los roedores. Pero claro, resulta que lo que hemos sabido hacer durante muchos años en ratones es eliminar partes importantes de un gen. Estos ratones knockout pues nos han servido para entender el funcionamiento del gen, pero tienen un problema, y es que esas mutaciones no son las que existen en el genoma humano. Los pacientes lo que suelen tener son mutaciones puntuales que lo que implican es el cambio de un aminoácido o la incorporación de un codón de stop, de tal manera que se genera un truncamiento y una proteína más corta, y esto es lo que produce la enfermedad. No sabíamos cómo modelar estas mutaciones que diagnosticamos en nuestros pacientes, ¿no? CRISPR sirve para generar estas mutaciones puntuales porque podemos cortar cerca de la secuencia de interés y darle un molde, un oligonucleótido que sea portador de la mutación que nos interesa y esperar que este molde vaya a ser utilizado por el sistema y de reparación y se incluye, ¿no? Esto es lo que nosotros hemos llamado los ratones avatar, que utilizando la metáfora de esta película de ciencia ficción de James Cameron de 2009, pues acordaros que estos seres azules estaban cada uno de ellos conectados a una persona. Esta es la metáfora que yo utilizo para decir, yo diagnostico un paciente, me doy cuenta de qué gen tiene afectado, me doy cuenta de qué mutación tiene, y ahora lo que intento es trasladar al ratón exactamente la misma mutación que he visto en el paciente y exactamente la misma modificación genética. Y ese ratón editado con CRISPR, que también genera la misma mutación, es al que yo llamo el avatar de esa persona. Uno de los primeros que hicimos fue el de esta paciente. Nosotros trabajamos en una enfermedad rara que es el albinismo desde hace más de 30 años. Y esta es Patty, una chica con un tipo de albinismo que se llama oculocutáneo tipo 4, que la mutación afecta a un gen que se llama SLC45A2, y lo que le ocurre a ella en posición 986 es que le falta una C. Claro, dado que los tripletes van de 3 en 3, si quitamos una letra, a partir de ese momento la proteína ya se lee de forma distinta, de hecho se trunca rápidamente, ¿no? Y por eso manifiesta este fenotipo, ¿no? El fenotipo albino. Pues exactamente el ratón que tenéis arriba a la derecha es un ratón que en el mismo gen le falta exactamente la misma C. Y esto es algo que anteriormente no lo habíamos podido hacer, y con ello podemos validar tratamientos, ¿no? Podemos darle a este ratón pequeñas moléculas o fármacos que se han propuesto para otras enfermedades, pero que pueden reposicionarse para tratar nuevas enfermedades. Y antes de correr el riesgo de administrárselos a pacientes, podemos administrárselos a estos modelos preclínicos en animales para evaluar su seguridad y su eficacia. De nuevo, ejemplo de experimentos que no habíamos podido hacer anteriormente. ¿Qué otras cosas interesantes podemos hacer con las herramientas CRISPR? Bueno, pues hubo una serie de investigadores que ya desde el 2013-2014 se preguntaron, ¿y qué tal si inhabilitamos la capacidad de corte de la proteína nucleasa Cas9? Que en particular os he dicho que con ayuda de una guía de ARN corta las dos cadenas. Nosotros podemos inhabilitar un dominio y generar lo que se llama una nicasa. Esta nicasa solamente corta una de las dos cadenas, o podemos inhabilitar los dos dominios de corte de la nucleasa, y entonces generamos esta dead Cas9 en inglés, o Cas9 muerta, que no es capaz de cortar, ¿no? Y alguien podrá preguntar, ¿y para qué sirve una tijera que no corta, ¿no? Pues una tijera que no corta puede no servir para cortar, pero sigue posicionándose en un sitio del genoma porque le hemos dicho que se adhiera allí porque está asociada a la guía de ARN. Nosotros podemos usar al Cas9 como si fuera un vehículo para llevar a esa posición del genoma otra actividad. Por ejemplo, una actividad que despierte un gen, una actividad de activación. Y esto nos permite interactuar con lo que llamamos la epigenética, más allá de la genética, la capa que hay encima de la secuencia primaria de ADN, ¿no? La que permite pues abrir un gen para que pueda
transcribirse, para que pueda expresarse, o cerrar un gen para inhabilitar su transcripción. Nosotros podemos promover que se despierte, que se reactive un gen de forma específica con este truquito, o podemos hacer lo contrario. Si lo unimos a un dominio represor, podemos silenciar, podemos inactivar específicamente un gen, y esto fue lo que se consiguió en el pasado con el sistema de interruptores CRISPR, o switching on-off, que con CRISPR on, CRISPR off, pues nosotros podemos jugar con estas herramientas para reactivar un gen que estaba dormido o para silenciar un gen que está activo. Acordaros que hay muchas patologías que no solamente están asociadas a mutaciones, sino que están asociadas a comportamientos erróneos de genes. Genes que se expresan cuando no debían expresarse o genes que no se expresan cuando deberían expresarse, ¿no? ¿Cómo los tratamos estas enfermedades? Pues aquí tenemos herramientas que pueden cambiar esta capacidad de expresarse o no que tienen los genes. Bueno, ¿qué problemas nos presentan? ¿Qué retos nos presentan los sistemas CRISPR, ¿no? Porque no todo va a ser bonito. Sabéis que en biología pues no todo es blanco y negro, sino que vivimos constantemente en el gris, ¿no? Bueno, uno de los primeros problemas que se vieron y se escribió mucho en los primeros años, pero que hoy en día no es ni mucho menos el más importante, es la inactivación de genes similares por secuencias que son homólogas o son parecidas a las que usamos nosotros para medicina. Toda esta frase larguísima que acabo de decir, los ingleses la meten en 3 palabras que son los efectos off target o fuera de diana. Nuestra guía no solamente va a reconocer el gen que queríamos cortar, sino que va a reconocer genes parecidos, ¿no? Y esto es un problema que lo podemos combatir con nucleasas cada vez más específicas o con muchos programas informáticos, que esto fue una revisión que hicimos nosotros hace un par de años. Había en su momento más de 100, hoy hay muchos más, que cada vez son mejores y que nos seleccionan guías de ARN que son más específicas y que no están asociadas a estos problemas. El problema de verdad son el problema de los efectos en el sitio de la diana. ¿Y por qué esto es así? Porque nos hubiera gustado, os he dicho antes, que la reparación de la ruta de la derecha, guiada por un óligo, guiada por homología, fuera la ruta principal de corrección. Pero esto no es así. Esto no es así porque requiere división de las células y que hay muchas células en nuestro cuerpo que no se dividen. Por ejemplo, muchas neuronas. Y entonces ahí esta ruta la tenemos inhabilitada. En cambio, la que funciona en todas las células, se estén dividiendo o no, es la ruta de la izquierda. La ruta de corrijo mal y pronto, pero soluciono el problema. Claro, este corrijo mal y pronto quiere decir que cada vez que me encuentro un corte empiezo a añadir y quitar nucleótidos, pero si me vuelvo a encontrar otro corte no me acuerdo lo que he hecho con la anterior molécula de ADN y empiezo de nuevo. Por lo tanto, como no tengo memoria, el sistema de reparación genera una variabilidad genética impresionante, genera este mosaicismo. El mosaicismo porque no todos los alelos, no todas las moléculas de ADN corregidas tienen la corrección que a nosotros nos gustaría. Algunas sí, otras no. Y este es el mosaicismo que, por ejemplo, nosotros vemos, porque este ratoncito debería ser uniformemente pigmentado, porque estoy intentando restaurar el gen de la tirosinasa y en cambio solamente lo he conseguido en algunas partes de su cuerpo, mientras que otras partes o bien he introducido otras mutaciones o bien no he solucionado las que tenía. ¿Cómo esto es posible? Pues acordaros que yo lo que hago es inyectar estas soluciones de reactivos CRISPR en embriones de ratón de una célula. Los inyecto ahí los reactivos, pero los reactivos no desaparecen, el embrión sigue dividiéndose. Y cuando llega a un estadio de mórula, como el que tenéis en pantalla, que son 8 blastómeros, 8 células, cada célula tiene pues 2 alelos por cada gen, ¿no? Acordaros, ¿no? El que era de su padre y el de su madre. Por lo tanto, 8 por 2, 16. Este embrión tiene 16 maneras de ser reparado. Y esto es lo que vemos, ¿no? Nosotros tenemos la particularidad de que podemos ver ese mosaicismo directamente echando un vistazo a la jaula, pero si no trabajamos en pigmentación, lo que podemos hacer es secuenciar. Y al secuenciar lo que vemos es este batiburrillo de secuencias, que esto pues es un galimatías y es un problema y es un dolor de cabeza, porque cada una de estas líneas es un ratón distinto y cada una de estas líneas tiene una modificación ligeramente distinta. Y entre ellas vamos a encontrar la que nos gusta a nosotros.
y vamos a poder descartar las demás, ¿no? De hecho, en ratones esto es sencillísimo. Nos nacen ratones, los 4 de arriba, cada uno de ellos mosaicos, cada uno de ellos con un montón de mutaciones, y lo que tenemos que hacer es buscar aquel que porta pues la mutación que nosotros estamos interesados. Y esta mutación esperamos que por meiosis, esperamos que cruzándolo en la siguiente generación, este batiburrillo de alelos que tiene de mutaciones se segregue y aparezcan en la siguiente generación ratones que porten cada uno de ellos con mutaciones distintas. Seleccionamos el que nos interesa y vamos a corregir y vamos a generar la colonia. Claro, esto es estupendo y esto se puede hacer con animales y con plantas, pero esto no lo podemos hacer con pacientes. Nosotros no podemos tratar a un paciente y decirle, mire, en el mejor de los casos a usted no le vamos a solucionar el problema, pero quizá alguno de sus hijos herede el alelo correcto. Esto no funciona así, ni es científica ni éticamente correcto ni aceptable, ¿no? Por supuesto, esto ocurre tanto en ratones como en plantas como en leponuras, ¿no? ¿Qué soluciones hemos pensado para estos problemas, ¿no? Pues aquí tenemos que echar mano de David Liu, y aquí por eso entenderéis por qué es el 13º investigador que quería resaltar al principio de mi charla, ¿no? David Liu es un tipo muy talentoso que ve más allá de lo que vemos el resto de mortales, y a él se le ocurrió combinar actividades que habitualmente no están unidas, ¿no? A él se le ocurrió combinar estas micasas, estas Cas9 muertas o micasas que cortan una cadena o no cortan ninguna, con una actividad química que se llama deaminasa. ¿Cuál es el chiste de la deaminasa? Bueno, la deaminasa, fijaros que lo que hace es capaz de cambiar la base nitrogenada sin cortar el ADN. O sea, químicamente es capaz de cambiar una C por una T y una A por una G. Y esto pues permite directamente interactuar con el nucleótido que queremos cambiar sin generar toda esta panoplia de alelos que son producto de la reparación cuando se produce un doble corte. David Liu nos enseñó que se podía convertir una herramienta de corte en una herramienta de edición. Por eso estos se llaman editores de base. Primero se pusieron a punto estos dos, y estos dos lo que hacen básicamente es como un corrector, ¿no? Van al nucleótido que quieren cambiar, lo borran y ponen en su lugar pues, la base nitrogenada. En definitiva es un cambio químico que hace que la C originalmente se convierta en una T o la A en una G. Estos son los dos primeros que se pusieron a caminar, la C que se convierte en una T o la A que se convierte en una G. Y también tenemos el año pasado un tercer editor de bases que somos capaces de cambiar una C por una G. ¿Cómo esto se ha trasladado al mundo real? ¿Cuál es el impacto de los editores de base? Bueno, ahí empiezan a haber ya bastantes resultados preclínicos y veréis que alguno ya incluso va a llegar a la clínica, va a llegar a las personas. Estos son ratones. Esta es una enfermedad relativamente conocida que habréis incluso utilizado quizá como ejemplo de enfermedad metabólica, es la fenilcetonuria. La fenilcetonuria está causada por mutaciones en el gen de la fenilalanina hidroxilasa, que es una enzima que convierte el aminoácido fenilalanina en tirosina. Cuando esta enzima no está, pues que es un enzima hepático en hepatocitos, pues pasan varias cosas. Primero, se acumula la fenilalanina, que sabéis que puede llegar a convertirse en intermediarios neurotóxicos. Y de hecho, las personas con fenilcetonuria, si no están tratadas, son una de las causas de discapacidad intelectual. Y segunda cosa que pasa es que se reduce la cantidad de tirosina disponible. Y la tirosina sabéis que es el aminoácido a partir del cual se genera la melanina. Por lo tanto, estos 3 ratones que veis aquí en pantalla, no os tengo que decir cuál es el fenilcetonúrico. El que es más clarito, el que tiene menos pigmentación, es el del medio. El de la derecha es un ratón pigmentado y que no es fenilcetonúrico, y el de la izquierda es el mismo fenilcetonúrico que ha sido tratado con estos editores de base para resolver la mutación del gen de la fenilalanina hidroxilasa y restaura no solamente la capacidad de utilizar la fenilalanina, sino la capacidad de producir tirosina, y por eso recupera la pigmentación. Esto está hecho en ratones y es de esperar que en algún momento esto se lleve también a ensayos clínicos en humanos, en personas. Sabéis que las personas con fenilcetonuria pueden tener una
una vida relativamente normal con una dieta muy específica, baja en aminoácidos y en particular baja en fenilalanina, ¿no? Y tienen que controlarse mucho para no escaparse los niveles. Nos vamos a otro ejemplo que es algo rarísimo, ¿no? Y es la fenilcetonuria relativamente frecuente, pero la progeria de Hutchinson-Gilford, este envejecimiento prematuro que tienen estos niños, que tienen un aspecto de personas mayores y que fallecen a los 10, 15 o pocos años más, está causada por mutaciones en el gen de la lamina A. Y esta lamina A pues, es una mutación puntual, mayoritariamente, que también hay un ratón que es modelo de progeria, que puede corregirse precisamente con estos editores de base, y el ratón pasa de vivir 200 días a vivir más de 500 días, con lo cual, al menos preclínicamente, incluso enfermedades tan ultra raras que afectan a 1 de cada 1.000.000 de personas con esta progeria, pues también sería posible. Fijaros que nos podemos ir a situaciones intermedias, a enfermedades que son relativamente más frecuentes, como la anemia falciforme. El modelo de anemia falciforme, acordaros, luego me referiré también a la anemia falciforme, acordaros que la anemia falciforme son mutaciones en el gen de la beta-globina, de las dos cadenas de la hemoglobina, la alfa y la beta. El gen beta es el que suele acumular las mutaciones y la hemoglobina es incapaz de transportar efectivamente oxígeno. Ese aminoácido mutante, esa valina, puede retornarse al aminoácido original o puede, como en este ejemplo del propio David Liu, puede convertirse con un editor de bases en un aminoácido que, sin ser el original, en este caso una alanina, genera un alelo que ya existe en la población humana, que se llama el alelo Makassar. Esto quiere decir que hay personas que no tienen la secuencia de referencia, pero que funcionan relativamente bien y cuya hemoglobina pues, transporta decentemente el oxígeno a las células, ¿no? Por lo tanto, fijaros que los editores de base pueden utilizarse no solo para corregir la mutación, sino para producir el cambio de un aminoácido a otro que ya existe en la población. Por lo tanto, sabemos que no es tóxico, sabemos que no tiene consecuencias adicionales, y esto de hecho es lo que se está llevando ya a la clínica, ¿no? De hecho, esta empresa, la empresa asociada a David Liu, Beam Therapeutics, tiene ya ensayos clínicos en los cuales va a testar esto que ya ha validado en modelos animales. También tenemos editores de base para la fibrosis quística, que son capaces de restaurar la mutación que es habitualmente una de las características, ¿no? Que aparecen esta deleción de la fenilalanina 508 o otras que son características del gen de la fibrosis quística, que es este canal de cloro, el FTR, o incluso enfermedades mucho más comunes, ¿no? Que nos afectan a 1 de cada 3 personas. Son las enfermedades cardiovasculares, ¿no? Este es un ejemplo en el cual los editores de base se han utilizado para introducir un codón de stop prematuro e inhabilitar un gen, en este caso el gen PCSK9. ¿Y qué hace el gen PCSK9? Pues es un represor del receptor de las lipoproteínas de baja densidad. ¿Y qué hacen las lipoproteínas de baja densidad? Pues transportan colesterol. ¿Y quién las capta? Pues los hepatocitos. El receptor de las LDL está en los hepatocitos. Si nosotros eliminamos el represor de este receptor, va a aumentar la cantidad de receptor y las células hepáticas van a ser capaces de capturar más lipoproteínas de baja densidad, por lo tanto va a bajar su cantidad en plasma, va a bajar la cantidad de colesterol circulante, con lo cual se va a reducir la aterosclerosis y el riesgo de desarrollo de enfermedad cardiovascular. Fijaros que este es un ejemplo de uso de editores de base, ya no en ratones, sino también en un modelo de primates no humanos, que también está a punto de ser trasladado a un ensayo clínico en humanos. Con lo cual, los editores de bases, o incluso las herramientas CRISPR, sirven para tratar las enfermedades más rarísimas, más poco frecuentes, hasta enfermedades complejas y muy frecuentes como estas de desarrollo cardiovascular. ¿Qué otra sorpresa nos tenía guardado David Liu con el uso de estos editores de base? Pues fijaros que estos editores de base me permitieron llegar a un sitio que hasta ese punto se había encontrado como un sitio vedado a las herramientas CRISPR, porque resulta, esto es una mitocondria. Esta mitocondria, sabéis que por la teoría endosimbionte de Lynn Margulis, pues deriva de la asociación de diferentes bacterias
que hace miles de millones de años decidieron compartir vida conjunta y crearon la célula eucariota. La mitocondria tiene ADN y ese ADN codifica para genes y sabéis que mutaciones en esos genes mitocondriales están asociadas a enfermedades raras que son muy graves, que afectan a pequeños, a recién nacidos y a niños y que acostumbran a ser mortales a los pocos meses, a los pocos años de vida, ¿no? Pero no teníamos capacidad para editar el ADN de la mitocondria porque las CRISPR no pueden acceder. Durante un tiempo se pensó que al ser las mitocondrias derivadas de bacterias podía haber alguna incompatibilidad con las herramientas CRISPR que también derivan de bacterias, pero la solución era mucho más sencilla. La solución nos la dio David Liu en el verano del 2020, porque él se dio cuenta de que el problema es que las mitocondrias pueden importar proteínas y ADN, pero no pueden entrar a su interior ARN. Y eso es esencial para las CRISPR. Entonces, ni corto ni perezoso dijo, pues me olvido de las CRISPR, echo mano de las herramientas anteriores, las TALENs. Acordaros que os he dicho que para localizar una secuencia de ADN no utilizaban RNA, sino utilizaban unos dominios proteicos, y estos dominios proteicos me permiten dirigir este editor de bases, esta deaminasa, a la C que yo quiero y convertirla en una T. Por lo tanto, desde hace un par de veranos y medio, pues ya somos capaces de editar también el ADN mitocondrial, lo cual da esperanzas terapéuticas para muchas familias con niños y niñas con enfermedades mitocondriales. La última idea magistral de David Liu ha sido la edición de calidad, el prime editing, que ha sido pues la combinación de una unicasa con una transcriptasa reversa, ¿no? Que estos son dos entidades que nunca la evolución ha pensado que podrían ir juntas. A él, en su imaginación desbordante, se le ocurrió pues estirar la guía. La guía sirve para posicionar a la unicasa en el gen que nosotros queremos, pero la extremo 3' del RNA sirve de molde para copiar y extender la cadena complementaria del ADN y dirigirla y cambiar los nucleótidos que hagan falta. Esto es una genialidad, lo miráis por donde lo miráis, que cuando te lo explican dicen, ¿por qué esto no se me ocurrió a mí? No se le ocurrió a nadie más que a David Liu. ¿Cuál es la ventaja de estas ediciones de calidad con estas herramientas? Bueno, esto lo hemos aprendido con este primer trabajo hecho en ratones, en el cual se comparó una misma modificación en el mismo gen, utilizando a vuestra izquierda una Cas9 clásica o utilizando esta edición de calidad, el prime editing. Fijaros que el porcentaje de corrección tiene el mismo orden de magnitud, 56 a un lado, 21%, relativamente similares, pero lo que es importante es que a vuestra izquierda tenéis un montón de mosaicismo y a vuestra derecha apenas tenéis nada de mosaicismo. Por eso estas herramientas, tanto los editores de base como los editores de calidad, probablemente sean las que se utilicen para sustituir secuencias a voluntad. De hecho, ha seguido David Liu mejorándolas, incluso protegiendo los extremos 3' para evitar que se degradaran con esta estructura secundaria. Por lo tanto, es una persona que está constantemente optimizando, y algunas más optimizaciones que se han publicado y que no os traigo aquí para no atosigaros, pero realmente en apenas 2-3 meses estas herramientas han cambiado muchísimo. Podéis leer una revisión que es la más actual, que él publicó en noviembre del año pasado, donde se explican pues todas estas diversas variantes CRISPR con unos esquemas muy adecuados y que son muy interesantes. ¿Cuál es la gran esperanza de estas herramientas? Pues naturalmente la terapia génica, ¿no? Podríamos hablar de sus aplicaciones en agricultura, podríamos hablar de sus aplicaciones en el control de plagas de insectos, con los sistemas de impulso génico, etcétera. Pero lo importante, lo que se espera de estas herramientas es que sean importantes en la terapia génica. La terapia génica somática, la que trata a personas nacidas, porque la germinal sabéis que está prohibida, no solamente aquí en España, sino en prácticamente todos los países del mundo, también en China. En noviembre de 2018 tuvimos a este investigador, si puede llamarse a esta persona de tal manera, que se saltó muchos preceptos científicos y éticos y engañó a parejas, engañó a sus colegas para no solamente editar embriones humanos, cosa que puede hacerse aquí en España, siempre y cuando estos embriones se destruyan, sino que se los editó y los implantó. Nacieron tres niñas que las tenéis que visualizar como los ratones que me nacen a mí, que son mosaicos. Algunos de ellos se me mueren, porque
evidentemente algunos tienen modificaciones genéticas en sitios que yo no controlo. Esta incertidumbre yo la puedo manejar con mis animales de laboratorio, pero es éticamente inaceptable trasladarla a los recién nacidos. Por eso esta persona y sus colaboradores acabaron entre rejas a finales del 19, pagando una multa considerable e inhabilitados de por vida. Cuando estamos hablando de terapia génica no me refiero a esta germinal, me refiero a la somática. Me refiero a la que o bien administramos lo que sea de tratamiento a la persona, lo que llamamos terapia génica in vivo, o bien extraemos células de la persona y en el laboratorio las editamos y luego se las devolvemos a la persona, que sería la terapia génica ex vivo. Lo que pensábamos que iban a ser utilizadas las herramientas CRISPR, cuando empezamos a utilizarlas, y si me hubierais, probablemente si me habéis oído en algunos seminarios anteriores hace unos años, lo que pensábamos que iba a ocurrir con las CRISPR es que íbamos a cortar cerca de la mutación, íbamos a darle un óligo con la secuencia correcta y aquí se iba a corregir la secuencia y chimpum y todos contentos, ¿no? Bueno, esto ya hemos visto que es bastante más complicado, que hay muchísimo mosaicismo de por medio y que no somos capaces todavía de controlar y dirigir la corrección en este sentido, ¿no? De hecho, esto no es más que lo que se viene haciendo en terapia génica desde principios de los 90, ¿no? Una mutación que lo que queremos es que se corrija y generar la secuencia correcta, bien porque sustituimos la parte del gen que tiene la mutación, bien porque sustituimos la parte del gen entera, o bien porque añadimos un gen adicional en alguna otra parte del genoma. Esto es lo que hacen, por ejemplo, los lentivirus, ¿no? Claro, aquí tenemos un problema porque al insertarlo en otra parte del genoma podemos caer encima de otro gen e inhabilitarlo, ¿no? Eso es algo que no queremos y esto es algo que, por cierto, ha sucedido. Esto lo hemos solucionado con las terapias basadas en los vectores que se mantienen como episomas, que no interactúan con el genoma, los adenovirus, en particular los adenoasociados, que se mantienen como un plásmido, un episoma, no se interfieren con el genoma y aportan el gen resultante. Esto es lo que tiene, por ejemplo, Luxturna, que es este fármaco basado en un adenovirus asociado que lleva el gen RP65 para el tratamiento de diferentes enfermedades degenerativas de retina, como retinosis pigmentaria o amaurosis congénita de Leber, algunos tipos de la misma, ¿no? ¿Qué es lo que está sucediendo en realidad? Bueno, pues en realidad lo que está ocurriendo es que CRISPR lo estamos utilizando para lo que realmente sabe hacer. Como no sabemos controlar la corrección, lo que sí sabemos es controlar la inactivación. Entonces podemos curar resolviendo la mutación o eliminando el alelo que está generando este problema, ¿no? Eliminando el alelo que lleva a la mutación, inactivando, ¿no? Esto es lo que se hizo hace unos 6 años, en enero de 2016, 3 laboratorios usando un modelo animal de distrofia muscular de Duchenne. Sabéis que es una enfermedad gravísima que lleva a la muerte de las personas, alrededor de los 20, 30, algunos un poquito más, y eso está causado por mutaciones del gen de la distrofina. En este caso hay un modelo animal que no es exactamente igual que lo que ocurre en humanos, pero que sirve para testar estas estrategias. Esta gente lo que se propuso es inactivar la mutación, no corregirla, sino inactivarla. En este caso, cortando antes y después del axón que llevaba la mutación, aprovechando de que están en fase el de antes y de después y generando una unión. Esta unión generaría una distrofina de más pequeño tamaño, pero una distrofina funcional. Esto lo conseguía en un porcentaje determinado de fibras musculares y esto tenía una esperanza terapéutica que luego se ha validado en perros y se está estudiando cómo llevar esto pues, a la clínica, ¿no? Hoy en día tenemos 56 ensayos clínicos que están ocurriendo con CRISPR y la mayoría son ex vivo, la mayoría son fuera de la persona. En particular, por ejemplo, hay muchos tratamientos de CRISPR que son de inmunoterapia del cáncer. Sabéis que hay cánceres que son muy agresivos, como el mieloma, el sarcoma, el melanoma, que frecuentemente y desgraciadamente pues son resistentes a quimio y a radioterapia y los pacientes son paulatinamente desahuciados medicamentos, ¿no? A estos pacientes se les pueden extraer linfocitos T, glóbulos blancos, y con CRISPR se les puede inactivar un gen que es un regulador negativo del sistema inmunitario, el PD1, y este PD1 lo que hace es que los linfocitos sean más agresivos contra las células tumorales y además se les puede inhabilitar su receptor de células T y sustituirlo antes de retornarlos al paciente con un receptor quimérico. Suena probablemente las células CAR-T, las células CAR-T
Este CAR, la CAR, es el Chimeric Antigen Receptor, que es un receptor dirigido contra las células cancerosas. No sirve este tratamiento para todos y cada uno de los pacientes, pero para un porcentaje de los mismos pacientes que de otra manera fallecerían irremisiblemente, con lo cual estamos en el buen camino y este probablemente será la utilización más frecuente de CRISPR en la clínica. ¿Qué otras utilizaciones hemos conocido que también son interesantes, ¿no? Pues el tratamiento de anemia falciforme y beta-talasemia. En este caso, pues aprovechando la investigación básica, ¿no? Aprovechando que sabemos que cuando nos desarrollamos como embriones y fetos tenemos unas globinas embrionales, sobre todo fetales, que dejan de ser activas los genes correspondientes cuando nacemos y son sustituidas por la beta. Pero dejan de ser activas porque hay un represor que las mantiene reprimidas. Y alguien se preguntó, si reprimimos al represor, vamos a potenciar lo reprimido, pensadlo un par de segundos, ¿no? Y es exactamente lo que hicieron con CRISPR, ¿no? En lugar de inactivar el gen del represor, que sigue siendo necesario para otras fases de la hematopoiesis, de la generación de células de la sangre, lo que hicieron fue inactivar un enhancer, un potenciador transcripcional de ese gen, reduciendo de una forma importante, algo parecido a lo que hicimos nosotros con tirosinasa, con ese ratoncito gris, reduciendo la expresión del gen, en este caso del gen represor, que es el BCL11A, y esto promovió la reexpresión de gamma globina en adultos, cosa que habitualmente no ocurre. Aquí tenéis el ejemplo de lo que ocurre en la anemia falciforme, en el cual la hemoglobina tenemos las dos beta mutadas, y lo que queremos hacer es evitar estos hematíes con forma de hoz, que son lo característico, que taponan los capilares y que generan unos dolores intensísimos y que requieren también de unas transfusiones constantes, sustituirlo por la gamma globina. Esto es lo que se hizo con Victoria Gray en verano de 2019, un tratamiento único que se siguió a esta persona, el primer paciente tratado durante 1 año y medio, aquí tenéis los 18 meses, en este artículo que acabó siendo publicado en diciembre del 20, y fijaros que la parte verde, que es la beta globina, es paulatinamente sustituida por la parte azul, que es la gamma globina. Esto es un éxito sin paliativos, hay que alegrarse. Me podéis preguntar, ¿esto ha funcionado siempre? Bueno, pues en diciembre del año pasado, hace un mes, supimos que esto se ha dado a 45 pacientes y que sepamos, en 22 de ellos ha funcionado. Por lo tanto, pues alrededor de un 50%. Por lo tanto, no lo sabemos todo. Por lo tanto, esto no es la solución óptima para todos los pacientes y solamente habrá que tener pues, otras alternativas terapéuticas, ¿no? En vivo tenemos pocos ejemplos, este es uno de los primeros, un tratamiento de hemorrosis congénita de Leber de tipo 10, que las mutaciones están en el gen CEP290, es una señal críptica en uno de los intrones que hace que el gen se procese mal y lo que se pretende con estas herramientas CRISPR, que se inyectan intraocular y subretinalmente, lo que se pretende es cortar antes y después de esta señal críptica intrónica para que el gen pueda procesarse correctamente. Hemos conocido en septiembre los primeros resultados del ensayo clínico en fase 1-2, acordaros que fase 1 es de seguridad, fase 1-2 es un poco de seguridad y algo de eficacia, que la empresa que llevó a cabo este ensayo fue muy cauta, diciendo que no se observan toxicidades y que parecen observarse algunos beneficios que todavía tienen que declarar, estudiar y publicar. Lamentablemente esto se tradujo en la prensa por una noticia pues muchísimo más positiva que no se ajusta a la realidad, con lo cual de nuevo esto es una especie de toque de atención, cuidado con los titulares en prensa, pues no todos ellos llevan la información que nos gustaría. Y esto hay que gestionar muy bien las expectativas, sobre todo porque estamos hablando de pacientes que están esperando mucho de la ciencia, pero pacientes a los cuales no les tenemos que dar falsas esperanzas si todavía no controlamos o no sabemos cómo solucionar una enfermedad, poquito a poquito y paso a paso. Hasta ahora todo lo que os he contado es llevar herramientas a través de vectores adenoasociados que los utilizamos como vehículos. Hay de diferentes serotipos, podemos seleccionar los que se dirigen más a retina o a célula muscular o a célula neuronal, que son capaces incluso de pasar la barrera hematoencefálica, etc. Pero existen otras maneras de llevar reactivos CRISPR y estas otras maneras son la utilización de nanotecnología, nanopartículas.
Se empezó a utilizar esto en 2016 y esta fue uno de los primeros ensayos preclínicos que luego se llevó a la clínica. Es otra empresa, Intelia. Intelia está relacionada con Jennifer Doudna para el tratamiento de una enfermedad rara, en este caso la transtilitina amiloidosis congénita. Esta lo que produce es una sobreexpresión del gen TTR que acaba expresándose en células musculares y neuronales y acaba produciendo la muerte de las personas. En este caso lo que queremos es cortar el gen e inactivar el gen. De nuevo, no vamos a corregir la mutación, sino que lo que vamos a hacer es cortar el gen. En este caso, los reactivos que vamos a administrar son moléculas de ARN dentro de una gotita lipídica, dentro de estas nanopartículas lipídicas. Bueno, esto lo hemos hecho, pues se hizo inicialmente en ratones y en el verano del año pasado pues, se publicó un estudio muy interesante en el cual se había llevado a cabo este experimento no solamente en ratones, sino también en primates y también en humanos. Fijaros que estas partículas, para que fueran directas más al hígado, se les añadieron unas partículas de apolipoproteína E, que también su receptor correspondiente está en el hígado, para que fueran dirigidas especialmente al hígado, que es donde este gen se expresa habitualmente para bajar. Fijaros, esto es lo que se hizo en monos. En monos, con 3 diferentes dosis, se vio que descendía la cantidad de TTR circulante y lo que es más importante, que en un mes de tratamiento, estos dos grupos de pacientes, 3 y 3, las 6 personas, descendió la cantidad de TTR. Y esto es muy relevante. Esto quiere decir que esto ya está funcionando directamente en personas y estos ensayos naturalmente hay que seguirlos, ¿no? Y aquí quiero hacer un salto tecnológico, porque no sé si os habéis percatado que os he hablado de ARNs mensajeros, que codifican para los reactivos, para las herramientas CRISPR, dentro de estas nanopartículas lipídicas. ¿Y a qué os suena esto de nanopartículas lipídicas que están englobando a una molécula de ARN? Pues naturalmente yo creo que os va a sonar a estas vacunas COVID que muchos de nosotros llevamos, bien sea de BioNTech o de Moderna. Con lo cual, fijaros que aquí hay una confluencia de técnicas que resulta que la tecnología de ARN mensajero que tantas alegrías nos ha dado para combatir la pandemia no solamente sirve para vacunar, sino que también sirve para curar, sirve como terapia. De hecho, se están utilizando ya ARNs mensajeros para tratar algunos tipos de cáncer, sobre todo en sistemas preclínicos, en modelos animales y celulares, y estoy seguro que pronto saltarán a ensayos clínicos. Pero aquí estáis viendo que en lugar de generar una vacuna hemos generado un sistema que vehicula herramientas CRISPR a las células del hígado para inactivar un gen. Por lo tanto, fijaros que aquí tenemos esta confluencia que yo creo que es una de las partes positivas que podemos derivar de esta pandemia y que nos permite augurar que estas tecnologías tienen muchísimo más futuro. Claro, la utilización del ARN como terapia pues es algo relativamente que lleva unos cuantos años siendo investigado, ¿no? Nos parece, hay mucha gente que ha dicho, pero ¿cómo puede ser que se hayan generado estas vacunas ARN en menos de un año? Bueno, es que yo te niego a la mayor, es que no se han generado en menos de un año, es que llevaban más de 15 años y hasta 20 años siendo investigados, ¿no? Porque lo que sabemos de vacunas y lo que sabemos para trasladar vectores de expresión es o bien le damos la proteína, y esto lo sabemos hacer, la mayor parte de las vacunas que llevamos recombinantes son proteínas, o bien utilizando vectores de ADN, como por ejemplo los adenovirus, los adenovirales, la vacuna de AstraZeneca, o la de Janssen, o la de Sputnik, ¿no? Estas son vacunas de ADN. ¿Y por qué nos utilizaban de ARN? Pues porque el ARN es muy frágil, es una molécula que se degradaba con mirarla, o al menos eso creíamos, y además es una molécula que genera y suscita una respuesta inflamatoria en las células que interpretan esas moléculas de ARN como si fueran de virus, que fueran a atacar las células, ¿no? Y esto se lo debemos especialmente a estos investigadores, que quiero reseñarlos al final de esta charla, porque también creo que son un ejemplo de como fueron Francis, Mojica y Charpentier y Doudna y otros, y Liu, gente muy perseverante que ha estado muchos años picando piedra fuera de los focos, gente que durante muchos años nadie les ha hecho caso, pero que se han mantenido en sus 13 porque creían en su idea
Y Katalin Karikó, desde los finales de los 80, principios de los 90, y con Drew Weissman en la Facultad de Medicina de la Universidad de Pensilvania, Katalin Karikó, que es de origen húngaro, y Drew Weissman, que venía de Bethesda, de los Institutos Nacionales de la Salud, fueron los que empezaron a desarrollar la tecnología de ARN y se percataron que lo único que había que hacer era, bueno, lo único, y esto es algo que les llegó pues tras muchos experimentos, era cambiar el uracilo de los ARNs por un uracilo modificado, en lugar de ser la base nitrogenada de la uridina, fuera la pseudouridina. Esto lo publicaron en 2005. Fijaros que es el mismo año donde publica Francis Mojica su investigación relevante que pone a todo el resto del mundo a caminar. También le pasó como a Mojica, que durante algunos años nadie les creyó. Pero fijaros que esta investigación estaba en 2005, la pandemia aparece en 2020, pero desde 2005 esta gente ya sabía cómo utilizar los ARNs mensajeros cambiando las uridinas por las pseudouridinas, ¿no? Y esto nos llevó a las vacunas y esto nos lleva a que la situación actual es la que sigue, ¿no? Es distinta de la que nos hubiéramos propuesto si hubiéramos lanzado las campanas al vuelo en 2013, ¿no? ¿Qué es lo que podemos utilizar hoy en día para inactivar genes? Pues para inactivar genes podemos utilizar las Cas9, las CRISPR-Cas9 tradicionales, porque eso es lo que saben hacer, porque saben cortar el ADN y esto los podemos seguir utilizando. O bien los editores de base. ¿Qué podemos utilizar para corregir genes? Pues ahí no vamos a poder utilizar las Cas9 tradicionales como nos hubiera gustado porque generan demasiado ruido genético, demasiada variabilidad. En cambio, podemos utilizar los editores de base, los prime editing, los de calidad, pero no la Cas9 tradicional. ¿Y qué tecnologías vamos a combinar? Pues bien, el uso de adenoasociados o el uso de ARN mensajeros con nanopartículas lipídicas, ¿no? Fijaros que todo esto os lo he contado solamente con una Cas9 de una sola bacteria, de Streptococcus pyogenes, pero resulta que hay dos clases de sistemas CRISPR-Cas y hasta 7 tipos de CRISPR-Cas systems en bacterias y en arqueas, y hay muchísimos sistemas CRISPR-Cas por investigar y no sabemos si alguno de ellos va a tener características especiales que van a ser incluso superiores a las de la Cas9 de Streptococcus pyogenes. Por lo tanto, esto todavía se puede completar. Bueno, me queda un cuarto de hora y quiero dedicarle 5 minutos para dejar 10 minutos de charla a un par de conceptos que quería contaros de qué tiene que ver la CRISPR con la COVID-19, si es que tiene algo que ver. Quería deciros que todo lo que os he contado hasta ahora era cortar ADN, las CRISPR, las nucleasas Cas cortan ADN. Bueno, esto es así, este es el CRISPR 1.0, pero existe el CRISPR 2.0 en las cuales hay Cas que cortan ARN guiados por ARN. Esto lo descubrió Feng Zhang en 2017 y lo descubrió de una manera curiosa porque se dio cuenta de que esta nueva Cas, que la llamó Cas13, en particular Cas13A, pues si le das la guía complementaria a un ARN, lo va a localizar y lo va a cortar. Lo que pasa es que luego se va a volver loca y va a cortar todos los ARN de la médula. Claro, esto que a la mayor parte de nosotros hubiera sido un fiasco y nos hubiéramos puesto los resultados en un cajón, él convirtió este fiasco en una oportunidad, porque él dijo, caramba, si esto solamente ocurre cuando yo encuentro el ARN que es complementario a mi guía, pues si yo le voy a poner pequeños ARNs que tengan un extremo fluorescente y otro extremo con un inhibidor de la fluorescencia, cuando se vuelve loca va a cortar todos los ARNs, también estos, liberando la fluorescencia, y si yo veo fluorescencia puedo deducir que el ARN ha encontrado su complementario. Verbigracia, he desarrollado un sistema de diagnóstico muy eficaz y muy sensible basado en CRISPR, ¿no? Le puso un acrónimo muy interesante, Sherlock, y a partir de ahí esto se ha utilizado pues en la pandemia. En Estados Unidos se ha utilizado este sistema que veis que es extraordinariamente sencillo, solamente necesita un calefactor, unas pipetas, unas puntas y unas tiras reactivas. Se puede convertir la fluorescencia en la aparición o no de bandas reactivas, como estamos haciendo nosotros con los test de antígeno que estamos utilizando ahora también. Esto se aprobó en Estados Unidos, no en Europa, sorprendentemente no se ha aprobado en Europa. El 8 de mayo de 2020 se ha aprobado y se está utilizando ya como sistema
diagnóstico alternativo, que es similar en sensibilidad a la PCR y se puede hacer en cualquier sitio, no se tiene que hacer en sitios sofisticados, ¿no? Jennifer Doudna contraatacó, Doudna y Kenzan han estado siempre en competición, y Doudna contraatacó con un sistema todavía más sugerente. Este todavía está en estudio, pero os lo quiero contar porque me parece muy sugerente. En este caso no utilizaron una 10, sino muchas contra el coronavirus, contra el RNA del coronavirus, y lo utilizan con muchas sondas fluorescentes, de tal manera que la detección del coronavirus lleva una fluorescencia que puede ser detectada con la cámara de nuestro iPhone, la cámara de nuestro teléfono móvil. Fijaros, la aparición de muchas de estas fluorescencias, ponemos el tubito al lado de la cámara del móvil y nos dice si estamos infectados o no. Más fácil, imposible. Y ya lo último, y con esto acabo, es la utilización de estas herramientas CRISPR como antivirales. Si os estoy diciendo que hay moléculas Cas que son capaces de cortar específicamente RNAs y resulta que el coronavirus tiene un genoma de RNA, pues blanco y en botella de nuevo, ¿no? Podemos directamente dirigir esta Cas13B, en este caso no se vuelve loca, que tiene una especificidad para cortar el genoma del coronavirus. Esto ya se propuso a principios de la pandemia, al menos como un desarrollo teórico, y se comprobó en abril de 2020 en células en cultivo, tanto para virus RNA, no solamente coronavirus, sino como el virus de la gripe, que sabéis que también tiene 8 moléculas de RNA en su genoma, y se consiguió pues bajar la cantidad de virus presente en esas células, ¿no? También le pusieron un nombre sugerente a la tecnología con un acrónimo pues bien seleccionado, Pacman y Comecocos, y a principios del año pasado pues se comprobó que esto no solamente funcionaba en células, sino que parecía funcionar tanto en ratones como en hámsters, tanto para las infecciones por coronavirus como las infecciones por virus de la gripe. Esto es lo que también estamos intentando nosotros en el laboratorio, en colaboración con otros investigadores, utilizando pues esta partícula Cas13 para cortar el genoma del coronavirus, cortarla en zonas que están conservadas del coronavirus para que valga no solamente para una variante u otra, sino que para que valga para todas las variantes, incluso para diferentes coronavirus. Y esto es una iniciativa que hemos hecho que no puede ser de otra manera en colaboración con gente que sabe, ¿no? Nosotros sabemos un poquito de genética, pero tenemos que colaborar con gente que sabe de virus, como Dolores Rodríguez, o gente que sabe de estas Cas nuevas, Cas12 y Cas13, como es Miguel Ángel Moreno Mateos. Y gracias a la plataforma de salud global del CSIC. Acabo dando las gracias a mi grupo y a las diferentes entidades que nos dan dinero para trabajar, y si queréis echar un vistazo y os apetece, pues como decía Mercedes, pues entre otras cosas pues he escrito algún librito, y pues en el cual explico para la tercera edición, y el cual explico junto con mi amigo Francis, pues explico qué es esto de las CRISPR, editando genes de corta, aprieta y colorea. Y con esto acabo, y pues con mucho gusto pues contestaré a vuestras preguntas si es que tenéis alguna ahora, o me podéis escribir en cualquier momento. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Luis. Ha sido, vamos, un auténtico placer escucharte y aprender tanto como nos has enseñado. Yo creo que bueno, las opiniones probablemente de todos los asistentes, de todos los profesores, va a ser unánime. Así que, pues, muchísimas gracias. Yo tengo alguna pregunta. Venga, Voy a ver si, bueno, en el chat también van a aparecer, seguramente. Sí, las ponéis en el Simplemente, chat, yo las leo también. sí, las dudas se han ido resolviendo a medida que avanzaban, mira, nos ha dicho Ana. Claro, cuando hablas sobre los transgénicos, cuando has puesto la imagen del investigador sobre el trigo, ¿no? Has dicho que efectivamente en Estados Unidos sí que dan luz verde a ese tipo de productos, ¿no? Que pueden resolver realmente muchísimos problemas. Perdona que te corrijo un momento. Estos trigos Sí. no son transgénicos, son editados. Claro, pero entonces a mí me ha llamado la atención la camiseta del investigador que decía no juzgues antes de conocer. Sí. Porque sabes que ahí hay toda, bueno, hay un batiburrillo. Hay un contexto, yo creo, mira, Francisco Barro casi que necesita un seminario por sí solo, ¿no? Porque él es una persona, es que el trigo tiene su miga, ¿no? Yo escribí la tesis en biología molecular de plantas, ¿no? Yo soy una rara avis
que empezó en plantas y luego saltó a ratones. Y entonces me siento cómodo en estos dos ámbitos, ¿no? Y el trigo siempre ha sido una especie muy complicada de trabajar. El trigo habitualmente es hexaploide, ¿no? Que cada gen tiene 6 copias, ¿no? Por lo tanto, cualquier intento de inactivar tiene que ser muy eficaz, porque no solamente tenemos que inactivar una, sino 6 copias. Pero es que además de las gliadinas hay decenas de genes dispersos por todos los cromosomas del genoma. Por lo tanto, el reto es descomunal. Entonces, lo que había hecho Francisco Barro años A, había utilizado una transgenia por ARN interferente. Había encontrado una zona común a todas las gliadinas, había generado el ARN complementario antisense y lo había generado en trigo, y había conseguido también reducir la expresión de forma muy considerable de las gliadinas. Y en este caso era un transgénico fetén, era un transgénico ad hoc, porque había añadido una construcción que producía el antisense, ¿no? Se fue a Bruselas y le dijeron, no, esto no va, aquí tienes que hacer toda esta evaluación de riesgos. Aquí, pues, bueno, no se lo dijeron, pero sabéis que la directiva europea que tenemos solamente ha logrado aprobar un solo modificado genéticamente, que es el maíz BT, en más de 20 años de trabajo, ¿no? Por lo tanto, aquí en Europa tenemos poco que rascar, ¿no? Entonces surgió la tecnología CRISPR y él se lanzó a la piscina de las CRISPR porque dijo, esto no es transgenia, no vamos a añadir genes, vamos a modificar los genes preexistentes del trigo. Lo consiguió, mucha gente lo intentó y no lo consiguió, él lo consiguió, volvió a ir a Bruselas y le volvieron a decir en julio de 2018 una sentencia del del Alto Tribunal de la Unión Europea, que de una forma legal pero científicamente incongruente, en un despropósito, en uno de los mayores despropósitos que ha tenido lugar en este tribunal, decidió que las ediciones genéticas eran equivalentes a las transgénicas. Y dijo, pues a partir de ahora en Europa los organismos editados los vamos a tratar como transgénicos y por lo tanto les vamos a exigir el mismo dossier de riesgos, etcétera, etcétera. De desgracia, bloqueó el desarrollo nuevamente de este trigo, se hartó Francisco y se fue a Estados Unidos, que lo recibieron con las manos abiertas y dijeron, venid para aquí, que nosotros vamos a convertir esto en un producto, lo vamos a panificar y os vamos a vender a Europa el producto que en origen descubristeis vosotros, ¿no? No es la primera vez que ocurre esto, y esto es una historia pues triste, porque fijaros que la tecnología CRISPR apareció en Alicante, pero cuando estamos hablando de discusión de patentes, hablamos de la costa este y oeste de Estados Unidos, no hablamos de Europa. Las plantas transgénicas surgieron en Bélgica en los años 80, pero Europa nunca ha podido beneficiarse de estas plantas transgénicas y, de nuevo, estos nuevos trigos, pues tampoco. Y yo creo que esto es triste, yo creo que esto hay que trasladar a los alumnos, a los chicos y a las chicas, que una tecnología no es buena ni mala de por sí, sino que es la utilización que se haga de ella, ¿no? Y en particular, pues hay utilizaciones beneficiosas de esta tecnología de edición, como os he dicho yo, tanto en biomedicina como en otros campos, como también en biotecnología vegetal. Y esto creo que lo tienen que conocer antes de ser pasto de grupos de interés que tienen su agenda propia y que están pues detrás de mucho de la utilización de plantas, entre comillas, de producción ecológica, que no son ni buenas ni malas, ni mejores ni peores, pero que generan un mercado y mueven una cantidad de dinero que no os podéis imaginar. Mónica tiene 2 preguntas, dice. Entonces yo le he dicho, abre el micro y pregúntalo. Mónica. Pero bueno, ya lo veo aquí, Mónica. Tú quieres la diferencia entre OGM y editado. Por ahí, si buscas esto en Google, verás que yo tengo una charla donde lo explico yo, pero te lo resumo. Un organismo modificado genéticamente es cualquier modificación que nosotros podamos hacer en el genoma, incluyendo las ediciones. Por lo tanto, los editados son modificados genéticamente. Lo que no son transgénicos, porque no incorporan esa molécula de ADN adicional que les aporta estas cualidades. Lo que pretendíamos muchos investigadores, y seguimos pretendiendo en nuestras quejas que hemos lanzado a la Comisión Europea, es que se hiciera una excepción con los organismos editados en los cuales lo único que se hace es modificar puntualmente algunos genes
y en general aprovechando alelos preexistentes en la naturaleza, sin inventar la rueda. Y esto pues no es una novedad, porque la generación de variedades por radiación o por productos químicos mutágenos, que son muchos de los que tenemos en el supermercado hoy en día, están exentos de esta regulación, porque se considera que estas mutaciones pues, son propias de la naturaleza y no han generado ningún problema. Pues lo que se pedía es que las ediciones genéticas también siguieran el mismo camino y, por cierto, esto es lo que ha tomado, la decisión que ha tomado el resto del mundo mundial, exceptuando Europa y Nueva Zelanda. Nueva Zelanda y Europa son las aldeas irreductibles en las cuales se sigue de forma científicamente inadecuada pues utilizando la palabra transgénico para aplicarla a los editados. Por lo tanto, la pregunta tuya tiene que ser entre transgénico y editado, que entonces las diferencias son obvias, sino que el editado, claro que es un organismo modificado genéticamente. Venga, más cosas. Sí, la segunda era lo de la fibrosis quística que mencionabas, pero eso, lo de la terapia génica esa sí que está, o sea, ¿se hace realmente ahora mismo? No, es que he pasado rápido. Esto es un trabajo hecho en células epiteliales, en células de pulmón humanas. Acordaros que los problemas de la fibrosis quística son varios, digestivos, respiratorios, y entonces, bueno, esto es un primer intento de utilizar editores de base. Los editores de base en clínica son los que están llegando en clínica, son los que van, por ejemplo, los que van a inactivar los PCSK9 para el control de colesterol, o los que van a convertir la beta-globina mutada en una beta-globina intermedia que va a restaurar la función de la hemoglobina. Esto es lo que de momento está llegando a la clínica, pero ahora os he dicho que hay 56, pero si de aquí unos días miráis otra vez la base de datos de ensayos clínicos, veréis que este número aumenta. De hecho, este número, yo cuando empecé a fijarme en este número, al principio eran como 12 o 13. Y fijaros, ¿no? Hemos ido subiendo, ¿no? Hay como, si os preguntáis cuántos ensayos clínicos hay de terapia génica, ¿cuántos creéis que hay en marcha en estos momentos en el mundo? De un número. ¿50? ¿500? Hay más de 5.000. Entonces hay muchísimos ensayos están en marcha. La mayor parte de ellos están usando vectores adenoasociados o nanopartículas o lentivirus o retrovirus de diferentes generaciones. Esto es la mayor parte de ellos. Pero de estos 5.000, solamente hay en estos momentos 56 que utilicen CRISPR, ¿no? Y yo creo que este número va a aumentar naturalmente. Más cosas, venga. ¿Más preguntas? Estamos sobre las 8, pero yo encantado de estar aquí unos minutos más. Si queréis echarle más. Os repito que os voy a enviar las diapositivas a través de Mercedes. Mercedes, tú te encargas de llevárselas. Sí, yo se las envío a Laura y ella lo cuelga en el aula virtual donde tienen acceso todos. Perfecto. Así que muchísimas gracias. Bueno, te daban la enhorabuena, les ha encantado. También dice que van a ir a por el libro, a por los libros. Estupendo, muy bien. Esto es importante que... Y yo lo que os digo, sobre todo porque sois profesores, durante la pandemia hemos tenido que cancelarlo, pero mañana, por ejemplo, tengo una charla a primera hora, a las 9, la primera hora, bueno, a las 9:10, que sabéis que vosotros empezáis las clases a las 9:10, al menos en este instituto, en Humanes, de la Comunidad de Madrid, que hubiera ido presencialmente, pero mañana lo voy a dar online, ¿no? Y antes, pues he estado en muchísimos institutos. Yo creo que somos bastantes los profesores que estamos aquí, que vamos también presencialmente a los institutos a hablar de esta misma charla, pero en un tono más bajo, adaptado a los chicos, ¿no? Esta es una charla adaptada para vosotros, como profesores, de lo cual vosotros sacáis lo que queráis aprovechar para trasladarlo al aula. Cuando yo hablo de estos temas a los chicos, pues hay muchos detalles que evidentemente se eliminan, ¿no? Se va a lo relevante, ¿no? Y mañana voy a dar una de ellas. Os lo digo porque esto se vehicula a través de la delegación del CSIC de la Comunidad de Madrid o a través de la propia Comunidad de Madrid, o si queréis directamente contactáis conmigo y si tengo posibilidad y os apetece y queréis
reunir varias clases en vuestros institutos, pues voy y os hablo de esto o de un tema que os interese y a mí me encanta. Sobre todo creo que la diana de los adolescentes, estos preciudadanos que yo les llamo, son yo creo que muy importantes, ¿no? Tanto el trabajo que hacéis vosotros como el poder llegar y trasladar estos directamente a estos chicos y chicas, que están mucho más interesados, pues no lo sabéis bien, de lo que la gente cree, ¿no? La gente dice, no, es que no están interesados, que están otras cosas. Bueno, tú si les cuentes algo de interés ya verás cómo están interesados. Por supuesto. Ya les comenté las charlas de la delegación del CSIC, Claro. Son más de 300 que las tienen en un PDF y se lo envié también a Laura para que tuvieran acceso, pero... Yo tengo un montón de institutos ya reservados, sí. No sé este año, pues tal como estamos yendo a la pandemia, no sé si vamos a tener que hacerlo online o... Yo hasta ahora, por ejemplo, sí que las he hecho presencial. Yo he hecho 4 en este primer trimestre y sí que he ido presencialmente, pero claro, era antes del puente de diciembre, claro, que ha sido cuando se ha desencadenado todo. Casi que me ruborizo de hablar de estos temas delante de ellos, porque ellos están dando sus clases cada día presencialmente, ¿no? Y evidentemente, pues esto habrá que revisarlo, ¿no? En fin, haremos lo que podremos y un poquito más. Efectivamente, pues nada, Luis, muchísimas gracias por esta maravillosa charla. También gracias a Katy, que ha estado hasta hace poco con nosotros. Gracias, Katy. Y nada, pues yo te emplazo para el siguiente curso que te ficho. No solo es la repetición de sino también otro que por ahí hay de controversias, no sé si recuerdas, que tenía una dinámica diferente, pero que yo espero que también lo podamos celebrar. Allí hablábamos de controversias, por ejemplo, en experimentación animal, que es otro de los temas muy candentes actualmente, ¿no? Efectivamente, sí. Bueno, pues muchísimas gracias, Luis, muchísimas gracias a todos. Y bueno, pues nos vemos el próximo jueves. Así que... Buenas tardes a todos. A descansar. Adiós, buenas tardes. Adiós, gracias. Adiós a todos. Chao, chao. Adiós, muchas gracias. Adiós. Qué bien, así os veo la cara a algunos, qué bien. Porque esto de hablar a la pantalla, la verdad. Muy bien, muchas gracias, qué bien. Bueno, estupendo. Venga, hasta la próxima. Chao, chao. Chao, Luis, muchísimas gracias.